Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si a mamá en su día quieres agradar, un detalle de Verdades Eternas le debes obsequiar. Sus pedidos al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por darnos esta nueva oportunidad de acercarnos a ti una vez más, para darte gracias, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por tu amor, que te llevó a derramar hasta la última gota de tu sangre en la cruz del Calvario. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Porque si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia extendida sobre nuestras vidas, no estuviéramos aquí. Pero tu amor es tan grande que nos das una y otra oportunidad. David pudo entenderlo cuando dijo: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lo que el salmista quería enseñarnos es: no olviden que cada día, que cada oportunidad que ustedes tienen de estar con vida es una oportunidad que Dios les está brindando. Ayúdanos a entender este privilegio y a poder aprovechar cada oportunidad que tú nos regalas para volvernos a ti con todo el corazón. Y la única manera de hacerlo es reconociendo que no somos tan perfectos, reconociendo que cometemos errores, reconociendo que nos equivocamos. Hoy día la nación de Colombia está pasando por uno de los momentos más difíciles, protestas, muertes y tantas cosas. Y uno se pregunta: Señor, ¿pero por qué está pasando esto? Y lo que uno escucha en tu corazón, en el latir de tu corazón es: lo mismo me pregunto yo, ¿qué está pasando con ustedes? La culpa de lo que pasa en nuestro país no es tuya. Alguien tiene que reconocer que hemos sido nosotros los que nos hemos alejado de ti, los que hemos intentado llevar una vida sin ti. Te hemos sacado a ti de los colegios, te hemos sacado a ti de todas las instituciones y no te hemos tenido en cuenta. Y cuando se pierde la sensibilidad por tu presencia, entonces los corazones se endurecen. Entonces ya la vida de un ser humano no vale absolutamente nada y por eso se le quita la vida a muchas personas. Y nos quejamos por las muertes que existen en el mundo y preguntamos por qué. Pero tú dices: ¿y qué de aquellas muertes de niños indefensos a los que se les quita la vida cuando aún están en el vientre y se aprueban leyes? ¿Y qué de la tierra que nos diste para cultivar los alimentos y para nuestro sustento y que terminamos convirtiendo en campos de cultivo para sembrar cocaína, para sembrar marihuana y para hacernos daños y para destruirnos los unos a los otros? Eso no fue lo que tú pensaste. La tierra está herida, es verdad. La Biblia dice que por la sangre que derramó Abel por el asesinato de su hermano Caín, la consecuencia que vino sobre la tierra es: maldita será la tierra. Y eso es lo que estamos viendo, hay maldición sobre esta tierra. Y uno se pregunta si por la sangre de uno, por la sangre de Abel clamaba venganza ante ti.
No nos alcanzamos a imaginar las miles de voces que claman venganza por el derramamiento de sangre inocente que nos ha llevado toda esta espiral de violencia durante todos estos años, a través de este conflicto armado en nuestro país. Recientemente, masacres de niños que apenas estaban comenzando la vida y muertes permanentemente. La tierra está herida. Por eso tú dices en tu palabra: si se humillaren mi pueblo y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. La respuesta es sencilla. Tú no quieres solo nuestra oración, tú lo que quieres es nuestro corazón. Porque lo que está pasando en nuestra nación es sencillamente el reflejo de lo que pasa al interior de nuestras familias. Es lo que pasa al interior de nuestras vidas cuando los padres se levantan contra los hijos, cuando los cónyuges se quieren matar los unos a los otros. Es lo que está pasando. Y por eso hoy te clamamos, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón, que tengas misericordia de nosotros y que nos ayudes a entender que sin ti no somos nada. Que traigas convicción de pecado a nuestras vidas y que toda la nación de Colombia pueda reconocer que solo tú eres Dios. Perdón por tanta idolatría, perdón por tanto fanatismo religioso, por tanta intolerancia, amado Dios. Ten misericordia. El deseo de tu corazón es sanarnos, yo lo sé. Pero es imposible que esta nación sea sanada si esta nación no te reconoce a ti como el único Dios verdadero. Por eso te pedimos de todo corazón que tú traigas convicción. Aquí el problema es que tú no estás en nuestros corazones. Porque en el corazón de aquella persona donde la presencia tuya mora, hay paz. Que nuestros corazones ya no se llenen más de odio, ya no se llenen más de violencia, sino que nuestros corazones se llenen de tu palabra, que nuestros corazones puedan ser llenados de la presencia tuya, del amor, de la paz, de la benignidad. Y cada uno aportando su granito de arena, tendremos una nación distinta. Perdona tanta corrupción en nuestra patria. Perdona. Que el bien germine ya, como dice el himno nacional de la República de Colombia. Y que ese rojo de nuestra bandera no sea el rojo de la sangre que derramaron nuestros héroes y que decimos con tanto orgullo. Pero son ríos de sangre que a través de la historia se han derramado sobre nuestra tierra y han maldecido la tierra. Que esa sangre sea reemplazada por la sangre de Cristo Jesús que derramó en aquel madero. Y que esa sangre sane los pueblos, sane los municipios, sane las ciudades, en el nombre poderoso de Jesús, y corte toda maldición de violencia, de caos, y tu reino se establezca en nuestra nación. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestra tierra, de tanto odio, de tanta violencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por estar aquí. Te rogamos que como cada mañana ministres a nuestro corazón y nos ayudes a entender que cada palabra que tú envías es una palabra que nos orienta y que nos está diciendo: esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Hacia esas direcciones que quiero que ustedes vayan. Sin Dios estamos perdidos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Que todos podamos abrir la puerta de nuestro corazón. Y veo a Colombia rendida a los pies de Cristo. Veo a los jóvenes, a los ancianos, de rodillas, clamándole al Dios del cielo. Solo Él puede establecer su paz. Solo Él puede sanar la tierra. La tierra está herida y nosotros hemos tenido mucho que ver. Nos dijiste: ámense los unos a los otros, y lo que entendimos es: mátense los unos a los otros. La tierra está llorando. Ten misericordia de nuestra nación, amado. Y que esto que está pasando sea una oportunidad para volvernos a ti, no solo en oración, sino volvernos a ti con todo el corazón, rendirte nuestra vida
y declaramos en el poderoso nombre de Jesús que toda lengua confiesa en Colombia que Jesús es el Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Wow. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. A veces decimos, ¿qué pasa? Y Dios dice lo mismo. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué nos estamos matando los unos a los otros? La solución a los problemas es ir a la presencia de Dios y pedir que Él nos ayude, como sucedió en Nínive. El rey pidió a la nación, y es lo que el rey y las autoridades, y si no lo hacen las autoridades, lo hagamos nosotros. ¡Hey! ¿Qué nos está pasando? Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que no hemos hecho las cosas bien. Y que todas estas cosas que hacemos suben a la presencia de Dios como argumentos. Y la tierra está maldita por tanta sangre, años de guerrilla, de paramilitarismo, de bandas criminales a diario, derramamiento de sangre. Hace poco en Buenaventura, unos niños de escasos 2, 3 años, no sé, 8 años, los picaron en pedazos y cada rato masacres. Y ese es un llamado de atención. Yo siento que Dios nos está llamando la atención. Dios les está diciendo, ¿qué pasa? Aquí no es hay que decir a Dios, ¿qué pasa, Dios, que no haces nada? No, es que nos pasa a nosotros. Que nos matamos porque me miraste. ¿Por qué hay tanto odio en el corazón? ¿Por qué dejar que nuestro corazón se llene de odio en vez de dejar que nuestro corazón se llene de amor? Para tener misericordia con el hermano, para amarnos los unos a los otros, para respetarnos aún en medio de nuestras diferencias. Sin Dios estamos perdidos. Comprenden las palabras de aquel que murió en la cruz. Entonces el día que comprendan las palabras de aquel que murió en la cruz, ese día el bien germinará ya, como está escrito en ese himno de la República de Colombia. Comprenden las palabras de aquel que murió en la cruz. Y las palabras se siguen enseñando, y las palabras se siguen predicando, pero por aquí entra y por acá sale. Es imposible que podamos establecer la paz en nuestro país si sembramos violencia. La violencia lleva a violencia. Jesús dijo, no venzas al mal, no venzas el bien con el mal, no. Está haciendo bien. Algo está pasando. Y necesitamos empezar a mirar a lo profundo de nuestro corazón, al interior de nuestro corazón. La sociedad está compuesta por personas, por familias. La sociedad no cambia hasta que las familias no cambian. Eso que pasa fuera de la sociedad es lo que está pasando adentro de nuestras familias. Ese odio, esa violencia, esa división, esa pelea, esos conflictos, se ve reflejado allá. ¿Qué puede cambiar eso? Cuando hacemos una oración y ya. No. Dios no quiere nuestra oración. Dios quiere nuestro corazón. Él quiere habitar a nuestra vida. Cuando Él venga y le permitamos entrar a nuestros corazones, entonces el odio se irá. Entonces las tinieblas desaparecerán, porque Él es la luz. Él es el amor. ¿Por qué hay tantas muertes? Pero en las leyes se aprueban, se le da orden para que asesinen bebés. Y hay más muertes por abortos, que son sangre de gente inocente. Los bebés no se pueden defender y los que hacen leyes autorizan para que se hagan. Allá estaba, creo que en Argentina, la persona que abanderaba el aborto. Murió haciéndose un aborto. Y la gente no entiende qué es lo que está pasando. Dios nos dio la tierra para cultivar los alimentos, y ¿qué terminamos haciendo? Cultivando cocaína, cultivando marihuana, inundando los mercados del mundo, matándonos, consumiéndonos. Necesitamos reconocer. No es Dios. No es Dios que nos ha dejado solos, no es Dios el que nos ha abandonado, somos nosotros. En tiempos del profeta Elías dice la palabra que por causa de la idolatría, y aquí hay más ídolos en Colombia que cualquier otra cosa, nadie dice eso. No, hagamos una oración y ya.
Dejemos la idolatría, démosle a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Por causa de la idolatría en tiempos del profeta Elías, dice la palabra que cesó la lluvia, no había lluvia y había hambre. Hasta que ellos reconocieron a Dios como el único Dios verdadero, y en ese momento la lluvia volvió a la tierra. Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él de todo corazón, a que no lo saquemos de nuestras casas, de nuestras vidas y de nuestros corazones. Por ahora te pedimos que nos ayudes a tener un corazón preparado para recibir el consejo tuyo. Muchas gracias por tu santa y bendita palabra, que hoy la podamos atesorar en nuestro corazón y que esa palabra pueda dar fruto abundante al 100%. Escribe tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y por favor, mi Señor, habla que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén y amén. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a ser Dios, sino que descendió humildemente y se hizo hombre y habitó en medio de nosotros y vino con un mensaje de parte de Dios. Un mensaje de parte de Dios. Ojalá que escuchemos lo que el Señor vino a decirnos. Hoy vamos a compartir la parábola del siervo malvado. Parábola del siervo malvado. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 18, verso 23 al 27, dice la palabra. Mateo 18, 23 al 27, dice la palabra. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Verso 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Dice el verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esta parábola trata acerca del perdón, pues en el contexto Jesús le responde a sus discípulos acerca del interrogante que Pedro le había hecho. Pedro le había preguntado, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, yo me imagino que para Pedro fue una hazaña decir, hasta 7. 7 es mucho perdonar. Y Jesús le responde, y nos responde a nosotros en este día. No te digo 7, o no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. 70 por 7, ¿da cuánto? 490. Estaba diciendo Jesús que no más debíamos perdonar 490 veces a nuestro ofensor. Por supuesto que no. Este es simplemente un número simbólico que quiere decir que no debe haber límite en el número de veces que debamos perdonar a nuestros hermanos. No debe haber límites. Pero es que usted no sabe lo que Él me hizo. ¿Y cuántas veces me ha hecho lo mismo? No debe haber límite. Es lo que Dios dice. Estoy seguro que si Pedro hubiese perdonado a su hermano 490 veces, de seguro Jesús le hubiese dicho, perdona otras 70 veces más,
y así sucesivamente. En nuestro caminar con Cristo, Dios prueba nuestros corazones con respecto al perdón. Y puede que este tema sea espinoso, porque detrás de la falta de perdón se esconden heridas muy profundas que aún no han sido sanadas. Y se esconde también resentimiento por haber sido ofendidos. Hay personas que tal vez no han podido perdonarse a sí mismos y viven con el peso de sus conciencias sobre sus hombros, de la condenación y de la culpabilidad por lo que pasó. Sin embargo, Dios quiere que perdonemos. Aquellas personas que nos ofenden y nos han hecho algún daño, sin importar la herida que nos causaron, y que hagamos de el perdón un estilo de vida. ¿Cuántas muertes se hubiesen evitado si tan solo nosotros hubiéramos perdonado? ¿Cuántos hogares hubieran evitado destruirse si tan solo hubiésemos perdonado? Pues así como Dios, en su inmensa misericordia nos perdonó a nosotros y fuimos restaurados en nuestra comunión con Él, Él también quiere que perdonemos a nuestros hermanos, pues el perdón restaura las relaciones cuando realmente el perdón es de corazón. Mateo, en el capítulo 18, verso 23 al 25, lea conmigo por favor. Mateo 18, 23 al 25 dice la palabra: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. La Biblia no especifica qué fue lo que llevó a este hombre a endeudarse de esta manera, al punto de no tener cómo pagar. Yo no sé si fue una quiebra financiera. Yo no sé si fue que le tocó cerrar el negocio. Yo no sé si fueron malas inversiones. Yo no sé si fue gastar más de lo que ganaba. Yo no sé si fueron los altos intereses. Lo cierto es que cualquiera que haya sido la razón, un día este hombre no tuvo cómo pagar la deuda, no tengo cómo pagar. Lo grave del asunto es que en aquellos tiempos, la persona que no tenía cómo pagar a sus acreedores resultaba siendo vendida como esclavo. No solo el que adquirió la deuda, sino su mujer y sus hijos, los que terminaban siendo comprados como esclavos. No recuperaban su libertad hasta no haber pagado la totalidad de la deuda. De manera que la mujer de este hombre y sus hijitos estaban condenados a pagar en carne propia las consecuencias de una mala decisión que aquel padre de familia había tomado. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Empezamos a tomar decisiones de carácter financiero, a hacer inversiones, a comprar cosas sin el consentimiento de la familia. En pleno. Muchas veces motivados por el orgullo, pensando que somos lo suficientemente sabios como para saber lo que estamos haciendo. A mí me pasó. Demasiado orgulloso. Sin darnos cuenta que cuando las cosas no nos salen
como lo planeamos, los primeros que empiezan a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones son los miembros de nuestra familia. Cuando te quedas sin dinero, ya no hay para pagar el apartamento. Ahora te están pidiendo que desocupes el inmueble. Ahora tienes que vivir de arriendo en arriendo, haciendo parte del listado de morosos del conjunto residencial en el que vives, embargados por las entidades financieras. Ya no hay para la universidad de los hijos, ni para pagar las pensiones del colegio. Se acabaron las vacaciones, se acabaron las celebraciones, ya no hay ropa para estrenar, no hay zapatos. Se viven una cantidad de privaciones que bien o mal afectan a todos los miembros del hogar. Por eso la próxima vez que piense endeudarse, no se le olvide involucrar y consultar a su familia, porque al fin y al cabo ellos son los que van, si las cosas no salen bien, a terminar afectados. Este padre de familia, no sé cómo se endeudó. Lo cierto es que si no pagaba la deuda, su mujer y sus hijos tenían que ir como esclavos. Este hombre de la parábola, contó Jesús, tenía que vender incluso todo lo que tenía para poder pagar. ¿Y sabes algo? Duele que después de haber adquirido nuestros bienes materiales con tanto sacrificio, tener que salir de ellos, porque sencillamente no hay forma de salir del hueco en el que nos encontramos. Este hombre le imploró al rey que tuviera paciencia con él, que le diera tiempo, dame tiempo para ponerme al día con mis obligaciones. Pero al parecer, todos sus esfuerzos fueron en vano. Yo no sé si estoy hablando de alguien aquí. Hasta que al hombre de la parábola no le quedó otra alternativa que pedir clemencia al rey. Se humilló ante él para que le perdonara la deuda. Seguramente le dijo, yo no tengo cómo pagarte. Hice acuerdos de pago con el banco y no pude pagar tampoco. Hice un hueco para tapar con las tarjetas de crédito y tampoco pude pagar. Le presté a todo mundo y tampoco pude. Empeñé y tampoco pude. Vendí las cosas que tenía y sigo con la misma deuda. Ya no sé qué más hacer. Mateo capítulo 18, verso 26 al 27. Dice la palabra, Mateo 18 del 26 al 27 dice, entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, por favor, y yo te lo pagaré todo. Yo también sé lo que es eso, que te estén llamando y no tengas cómo pagar. Dame paciencia, yo te lo pagaré. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes qué? No debes nada. Eres libre. Oh. ¿Qué siente usted si lo llaman del banco y le dicen, usted no debe nada aquí? ¿Cómo va a ser? Yo debía 10,000 talentos, 10,000 millones. No debe nada. ¿Cómo se siente? ¡Wow! Cualquiera se siente feliz. ¡Ah! Se quitó ese peso de la preocupación que no me dejaba dormir. Soy libre. No me debes nada. Paz y salud. Si se da cuenta, solo en el instante en que aquel hombre reconoció que era incapaz, que no podía, que era imposible en sus fuerzas salir de esa condición, hasta que no se humilló
La respuesta no se produjo. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Y eso es lo que necesita Colombia, necesitamos todos, humillarnos. Un corazón contrito y humillado Dios nunca desprecia. Y Dios pone algo en mi corazón, porque algunos están diciendo, ¿yo cómo puedo pagar? Muchos, lo único que necesitan para salir de sus deudas, o lo primero que deben hacer, si quieren salir de sus deudas, es humillarse delante de Dios y reconocer que en sus fuerzas es imposible. Hasta el día que no reconocí que no era por mi trabajo, que no era por mis estrategias que yo podría salir de esa deuda, hasta que no me humillé y reconocí que era Dios el dueño del oro y de la plata. Hasta ese día no pude ser libre. Sin embargo, aunque este hombre de la parábola que Jesús contó clamó por misericordia al rey, Rey, ten misericordia de mí, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y el rey le dijo, no me debes nada. Este hombre clamó por misericordia, por una misericordia que él mismo no tenía por el prójimo. No. Mateo 18, del 28 al 30 dice, pero saliendo, ojo, le acaban de perdonar 10,000 talentos. 10,000 talentos. Una deuda grande que él no pudo pagar. Pero saliendo de aquel lugar, dice, verso 18 del 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, esa palabra asir es agarrar o tomar, haciendo de él, le ahogaba. Yo me imagino que lo agarró por el cuello. O tú me pagas o me pagas, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, mira, no tengo cómo pagarte, dame paciencia, por favor. Yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel. Te vas a la cárcel hasta que me pagues todos los 100 denarios que me debe. ¡Qué tremendo! La deuda de 10,000 talentos no era nada comparada con 100 denarios que uno de sus consiervos le debía. Sin embargo, este hombre no le quiso perdonar la deuda, aunque su hermano le rogaba que tuviera paciencia con él. Muchas veces le pedimos a Dios algo que nosotros no somos capaces de dar a otros, como en el caso del perdón, que es el centro del mensaje de esta parábola que Jesús compartió. Jesús perdonó nuestros pecados, que era una deuda grande, que era una deuda numerosa. Yo pregunto, ¿quién, con todo el dinero del mundo que tuviera, hubiese podido comprar la salvación y la vida eterna? Nadie. Y Él nos perdonó una deuda que nosotros éramos incapaces de pagar. Y lo mismo que deberíamos hacer nosotros es eso con nuestro prójimo. Pero cuando se trata de perdonar nosotros a aquel que nos ofendió, somos implacables y no queremos perdonarlo. No. Tú me las pagas porque me las pagas. Y yo no descanso hasta verte pagar hasta lo último del daño que me hiciste. ¿Cuántos hogares están a punto de divorciarse? Están a punto de separarse. Ay, pero es que usted no sabe lo que se siente.
que a uno lo traicionen, que le sean infiel? Yo tal vez no sé, pero Jesús sí sabe. A él sus propios discípulos, el caso de Pedro, le negaron 3 veces. Judas le traicionó y le vendió por unas pocas monedas. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Claro, él lo conocía todo. Y se seguía sentando a la mesa con él y uno pregunta, Señor, pero si sabías que Judas te iba a vender, ¿por qué lo aceptaste en tu mesa? Y la respuesta del Señor es, porque lo amé. ¿Podemos amar nosotros de esa misma manera? ¿Cuántos hijos no tienen la posibilidad de haber crecido en un hogar donde el papá y la mamá estuvieran, sencillamente porque uno de los dos dijo, ¿sabes qué? Yo no te perdono, esta no te la paso. Es que ya son demasiadas. Ya van más de 490 veces. Y tal vez usted está sufriendo ahí. Hay un choque en su mente porque dice, no, eso no puede ser. Ojo, no es mi palabra, es lo que Jesús dice. Es lo que Él dice, no lo que yo digo. Marcos, capítulo 11, verso 26. Es que a mí me abusaron, ¿cómo yo voy a perdonar? Es que a mí me maltrataron, ¿cómo yo voy a perdonar? A Jesús lo clavaron en un madero y colocaron una corona de espinas, lo escupieron. Y cualquiera en su lugar pudo haber dicho, Padre, envía una legión de ángeles para que los destruyas a todos. Pero Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de condenar a sus verdugos, Él pidió clemencia por ellos. ¿Cuánto necesitamos aprender? No, nosotros estamos en la cultura del que el que no las hace, no las paga. Por eso tantas revueltas. Yo no me voy a dejar. A mí el que me la hace, me la paga. Y esa falta de perdón es el que termina incubando todo ese odio y la gente está llena de odio. O si no, mire las redes sociales, cómo se destruyen a través de las palabras que se dicen. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, verso 26. Sigamos la dirección de lo que el Señor vino a enseñarnos. Marcos 11, 26. Dice la palabra. Escuche esto, que esto es tremendo. Esto es tremendo. Está escrito. Mire lo que acá dice. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Si hay alguien que estaba dudando en perdonar, el Señor le dice esto. Porque si no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te va a perdonar. Wow. Este versículo es muy pasado por alto en la sociedad intolerable en que vivimos. Es un llamado que nos hace el Señor a perdonar a quienes nos han ofendido. Algunos quieren cambiar la palabra perdón por, hey, discúlpame. Para que no suene tan espiritual, sino más bien cotidiano. Pero la palabra que debemos emplear es perdón. ¿Qué significa la palabra perdón? Tiene el mismo significado de Pascua. Tanto perdón como Pascua significa pasar. Perdón significa pasar la ofensa. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el Señor dice, van a venir el ángel destructor y ustedes métanse en las casas y pongan la sangre, ¿verdad? Porque en las casas donde esté la sangre, el destructor no va a entrar, pasará de largo. La sangre del cordero cubrirá tu casa y él pasará. Allí nació la Pascua, que significa pasar, que significa perdón. Y cuando tú pasas la ofensa, tú celebras la Pascua. Cuando tú pasas la ofensa, cuando tú perdonas,
entonces esa ofensa no te la tomas para ti, la dejas pasar. Y se refiere al hecho de que así como Dios nos perdona, debemos perdonar a las personas que nos han hecho daño o que nos han ofendido. Alguien diría, ¿cómo evitar tanto odio en el corazón de Colombia? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor nos habla hoy precisamente y nos dice, perdonen. Ya. Perdonen. Si realmente Cristo está en tu corazón, ese perdón debe ser la evidencia del amor derramado por su gracia y su misericordia en tu vida. Debe aclararse que el perdón divino por los pecados que nos separan de Dios descansa realmente sobre la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Miremos Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3, 24 dice la palabra, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús no nos perdonó por nuestras buenas obras de justicia. Lo hizo por gracia. ¿Qué es eso, gracia? Gracia significa el favor inmerecido. Él murió en la cruz del Calvario no porque nosotros lo mereciéramos. Lo hizo por gracia, es un regalo. Pero debe haber respuesta en nuestras vidas si realmente nos hemos convertido en discípulos de Cristo. Cuando también de corazón perdonamos a los que nos ofenden. Nuestra misericordia, mis amados, no debe ser nunca inferior a la que hemos recibido de Jesús. El hombre de la parábola recibió misericordia y su deuda grande le fue perdonada, pero él no tuvo misericordia y el rey se enojó. Ninguno de nosotros debe subestimar este llamado que Jesús hace. Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios 4, 32. Dice la palabra, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, dice la palabra. El fruto de la benignidad siempre va acompañado de la misericordia y el perdón en la vida del creyente que es espiritual. Una persona normal, un pecador, es una persona con un corazón bastante duro. Antes de que un hermano pueda tener un corazón apacible hacia su hermano o una hermana hacia su hermana, se necesita una profunda y completa transformación. Es necesario ser profundamente salvado del pecado para poder tener un corazón benigno hacia otros. En pocas palabras, no es algo muy común tener un corazón benigno. Para conseguirlo se requiere comprensión y se requiere compasión. Y lo cierto es que uno tiene las mismas tendencias pecaminosas que los demás. Y hemos visto que es difícil vencer dichas tendencias. Es por eso que debemos mostrar compasión unos con los otros cuando vemos que alguien está caído. Piensa en ese instante, si hubiera sido tú o yo los que cayeron. Un hombre me decía, es que mi mujer me fue infiel y a mí me duele. Y le pregunto, ¿y por qué te duele tanto? ¿Te duele tanto? No, me duele porque es que yo soy hombre. Yo soy hombre, yo soy el macho de la casa. Y bueno, y le pregunté, ¿cuántas veces le has sido infiel a ella? No, yo, pues sí, unas 20 veces no más, pero es que yo soy hombre. Yo no la puedo perdonar. No estoy justificando esto, entiéndame bien. Lo que estoy diciendo es que somos seres humanos y todos estamos en la misma condición de poder también fallar y caer. Y cuando fallamos, nos gustaría que alguien tuviera misericordia con nosotros, ¿o no? Este hombre de la historia quería misericordia para él, pero él no quería tener misericordia para su prójimo. No, Señor, ten misericordia de mí.
Que me perdonen cuando yo fallo, pero que yo perdone, no, eso no va conmigo. Ponte en el zapato de la persona y piensa, ¿cómo quisieras ser tratado tú en esa condición? De seguro que dirías, con compasión y misericordia. Aquel hombre de la parábola olvidó que le perdonaron una deuda que él no podía pagar. Por eso no quiso perdonar a su hermano. Hay padres que odian a sus hijos y no los perdonan. Hay hijos que odian a su padre y no los perdonan. Hay esposos que se odian y viven bajo el mismo techo y no se perdonan. A veces nosotros también se nos olvida el perdón que recibimos de Jesús por nuestros pecados. El libro de Colosenses capítulo 3, verso 12 enseña. Colosenses 3:12. Dice la palabra, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándoos, ay, es que esa mujer mía no me la aguanto. Soportándoos, ay, es que ese marido mío ya me tiene hasta aquí. Aquí dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es si le nace, hacedlo. El perdón, hay gente que dice, es que yo no siento ganas de perdonar a esa persona. No, nunca vas a sentir. ¿Y por qué nunca vas a sentir? Porque el perdón no es un sentimiento. El perdón es un mandamiento, perdona. No siento, pero yo lo hago porque Dios me lo dice. Muchas veces, a propósito del texto que leímos, vestíos, muchas veces cuando somos invitados a algún lugar, lo primero que decimos es, ¿cómo debo ir vestido? Buscamos la ropa adecuada. Pues ya no el pantalón de terlenca porque las cosas han cambiado, ¿no? Los super altos y los pepitos, los zapatos aquellos. No. Todo ha cambiado. Entonces, usted piensa en la ropa adecuada. Que nos combinen los zapatos con el traje. Que la correa sea del color de los zapatos. En fin, que todo esté de acuerdo a la ocasión. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, nos habla de cómo debemos vestirnos. Pero aquí no está hablando de lo físico o de lo bien y lo elegantes que podemos vestirnos para determinada ocasión. No. Él está hablando es de un vestido de comportamiento, de buenas relaciones, de cómo debemos vestir nuestro interior. En este caso, nos dice que nos vistamos hoy de misericordia. Que nos vistamos hoy de perdón, que seamos buenos con los demás, que tengamos una actitud humilde, vistámonos de humildad, que quitemos el vestido del orgullo y nos vistamos de humildad. Desprendámonos del vestido de arrogancia, de la autosuficiencia, de soberbia. Otra prenda que debemos usar es la mansedumbre. Vístase de mansedumbre, deje de ser ya como tan, es que a mí yo reacciono y la ira. No, ya vístase de mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo. Sea manso, vístase de tranquilidad, vístase de paciencia. Luego nos dice que debemos soportarnos los unos a los otros. Y que si alguien tiene alguna queja contra otro, que así como Dios nos perdonó a nosotros, perdonemos a los demás. Y que no nos llenemos de rencor. Si se va a llenar de algo, no se llene de rencor, llénese del amor de Dios para amar a otros. Estos dos versículos, a propósito, ¿usted de qué está lleno? No me responda. Pero estos dos versículos nos están hablando de
¿Cómo debemos vestirnos hoy? ¿Usted cómo está vestido hoy? Estoy vestido de violencia, estoy vestido de guerra, estoy vestido de protesta. ¿De qué se viste hoy usted? Marcos capítulo 11, verso 25, dice la palabra. Marcos 11, 25. Aprendamos del Maestro, el Señor. Marcos 11, 25 dice, cuando estéis orando, otra de las razones por las que debemos perdonar. Porque puede haber alguien que diga, no, pero es que a mí lo que me hicieron, yo perdono, pero tengo buena memoria, yo no puedo pasar por alto lo que a mí me hicieron sufrir. No, Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. También dice un texto que si tú vas a la oración y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, ponte a cuentas, pero habla también de las relaciones entre cónyuges. Dice, no sea que tus oraciones tengan estorbo. Las parejas se agarran ahí en una tremenda pelotera, no se hablan, están con odio, no se determinan, no se soportan, no se ven, pero van a la oración. Oh, amado Dios. Dios no va a escuchar esa oración, dice la Biblia. Muchas veces, las personas se preguntan, ¿por qué sus oraciones no son respondidas? Se sienten distantes de Dios, pero no pueden explicar la razón. Aman a Dios y tratan de hacer todo lo bueno, sin embargo, en lo profundo de su corazón sienten que algo no está bien. La Escritura nos dice que hay muchas cosas que pueden entorpecer nuestras oraciones. Y una de ellas es la falta de perdón. Una persona que tenga falta de perdón en su corazón, que se resista a perdonar, jamás, escuche bien, jamás de los jamases será escuchada por Dios. Es lo que dice la Biblia. Dios sabe que tener una falta de perdón, y hay gente que, pero es que yo le pido a Dios y llevo años pidiéndole, no, Dios no te va a escuchar hasta que tú no perdones. Dios sabe que tener falta de perdón es destructivo, porque levanta una pared entre nosotros y Él. Sin embargo, cuando escogemos perdonar, la pared cae. Alguien dijo, escuche esto me gustó mucho. Tome nota si quiere. Mira lo que dijo alguien. Alguien dijo, perdonar es poner en libertad al prisionero y darse cuenta que el prisionero era usted mismo. ¡Wow! Esto es tremendo. Hay gente que no perdona, y no perdonar es como tomarte tú un veneno esperando que tu ofensor se muera. No se va a morir él. Te vas a morir tú de la rabia. Cuando venga ante Dios en oración, pídale primero que examine su corazón y su mente. Vea si hay alguna falta de perdón que esté bloqueando sus oraciones y afectando su relación con Él. La otra persona pudo haber estado mal. Tal vez le hirió profundamente. Pero no hay nada, escuche, no hay nada en esta tierra que valga la pena de perder la paz con el Dios Todopoderoso. Yo no me quiero perder mi relación con Dios por estar lleno de odio contra alguien. No. Porque la persona que no perdona no puede tener comunión con Dios. No, esa persona no está llena de Dios, está llena de odio. Quiere venganza. Sus oraciones jamás son escuchadas porque tienen estorbo. Y cuando hablo del perdón, también tiene que perdonarse usted mismo. El perdón no disculpa a la otra persona o la exime de lo que le hizo. Lo que usted hace cuando perdona es confiar en Dios de todo corazón. Hoy cuando ore, elige el perdón y no permita que nada se interponga en el camino de las cosas buenas que Dios tiene reservada en su futuro. Mateo capítulo 6, verso 12. Mateo 6, 12 dice, esta fue la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a sus discípulos.
Mas ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice aquí el verso 12, y órenle al Padre así: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro, perdona. Jesús les dijo a sus discípulos, oren así: Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús les dio la clave. Así es que deben orar: Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Según este modelo de oración que Jesús nos enseñó, en el Padre Nuestro, la misma medida de perdón que somos capaces de otorgar es la misma medida de perdón que de Dios vamos a recibir. Note que dice: perdona nuestras ofensas así, o sea, de la misma manera, en la misma medida, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algo que nunca debemos olvidar es que el que perdona nuestras ofensas es Dios. Lo enseñó Jesús: oren al Padre para que Él perdone. Él es el que perdona. Pero no solo perdona, sino que recompensa por el daño que pudieron habernos causado esas ofensas. Sabe que muchos no perdonan porque quieren cobrarse la deuda ellos mismos, se convierten en cobradores de deudas. Hasta que no me la pagues, yo no te dejo. Y todo el tiempo están pensando en esa persona por el daño que les hicieron y no la sueltan. Se quieren vengar del daño que les causaron. Cristo, al derramar su sangre, perdonó no solo nuestras ofensas, sino las ofensas de todos aquellos que nos hicieron daño. Escuche, eso es clave. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, no solo perdonó nuestras ofensas, sino las ofensas de todos los que nos pudieran causar daño a nosotros. Su sacrificio fue el precio que Él pagó por todo tipo de ofensa cometida. Y si ese precio que se pagó fue suficiente, verdaderamente suficiente, no deberíamos nosotros intentar crucificar a la persona que nos ofendió. No. Es que a mí me la paga. Él también tiene que ir a la cruz. Él tiene que ser crucificado. Le voy a colocar una corona de espinas. Y también hasta que no lo vea muerto, yo no voy a descansar. No, ya Jesús pagó por nuestras ofensas. Jesús también murió por él. El peligro de no perdonar, ¿sabe cuál es? Es la pérdida de nuestra libertad. ¿Cómo así? Mateo 18, del 31 al 35. Mateo 18, del 31 al 35 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mira, señor, tú le perdonaste una deuda de 10,000 talentos a este señor, y este señor encontró un consiervo que le debía 100 denarios y lo cogió y lo apretó y lo estaba ahogando. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Estas son palabras mayores. Toda persona que no perdona a Dios le llama siervo malvado. Yo no quiero que Dios me llame siervo malvado. ¿Por qué soy un siervo malvado? Porque no quise perdonar. No. Siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu hijo, de tu cónyuge, de tu familiar? ¿No deberías tener misericordia? Como yo tuve misericordia de ti. Verso 34. Entonces su señor, enojado. Dios nos alegra cuando usted no perdona. Él se enoja. Dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, dijo Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si ustedes no perdonan, ustedes también van a la cárcel a ser entregado a los verdugos.
Estaba investigando un poco y me encontré que la misión principal de un verdugo, un señor generalmente musculoso, grande, gordo, que tiene una capa, una cosa negra que le ponen en la cabeza y se le ven los ojitos nomás. Tiene un hacha o una guillotina. Y la función de ese señor, ¿sabe cuál es? No es hacer amigos. La función del verdugo es matar. ¿Y sabe que en Juan 10:10 dice que a eso vino Jesús? Vino Satanás. Jesús vino a dar vida, pero él vino a matar. Él vino a robar y vino a destruir. O sea, él es el verdugo. La cárcel a la que se refiere esta parábola es una cárcel espiritual y los verdugos son demonios que te atormentan en esa cárcel. Usted dice, eso es mentira porque yo estoy libre, no estoy en una cárcel. Mira, cárcel espiritual. La persona que no perdona vive toda su vida en una cárcel, atormentada por espíritus de odio, que son los verdugos, atormentada por verdugos de rencor, de amargura, por demonios de ira, en la cárcel de la depresión, en la cárcel del resentimiento. El perdón es la llave que te puede sacar de ahí. Es la llave. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño? La respuesta a esta pregunta está orientada a entender que humanamente no podemos perdonar al que nos hizo daño o nos ofendió. Cuando creemos realmente que Jesús entregó su vida por nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre Celestial, y nos arrepentimos de corazón, recibimos el perdón de pecados, entonces Dios envía su Santo Espíritu que nos guía a perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Si usted me pregunta, ¿usted puede perdonar? Yo le digo, no, yo no puedo. Pero Jesús que vive en mí sí puede hacerlo. Él sí puede perdonar. Y Él me ayuda a perdonar. Déjame decirte algo. No dejes que la falta de perdón cause en ti amargura. Sal de esa cárcel ya. ¡Suelta! La falta de perdón causa en ti enojo, tristeza. Y tú lo sabes. Falta de gozo en el Señor Jesús. Una persona llena de odio no tiene paz, ni consigo mismo, no. Clama y ruega a Dios por la circuncisión de tu corazón, para que puedas perdonar a esa persona que te ha hecho mucho daño. Cuando eso ocurra, experimentarás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El primer beneficiado con el perdón es uno mismo, porque el perdón libera. El perdón es verdadera medicina para el alma. Si Jesús perdonó, la persona que no perdona se está haciendo más grande que Él. Es como diciéndole, Señor, tú pudiste perdonar, ese eres tú. Pero lo que soy yo no perdono lo que me hicieron. De manera que cuando hay alguien que no quiere perdonar, se está haciendo más grande que Dios. Termino con esto. Si de Dios quieres recibir perdón, perdona tú de corazón. Así es. Padre amado, hoy venimos ante ti, como cada mañana, agradecerte infinitamente por este momento tan especial, por el consejo tuyo. ¿Cuánto hubiésemos dado nosotros por haber escuchado esto antes? Pero tú hoy, en tu infinita misericordia, nos permites abrir nuestros ojos y oídos espirituales para escuchar tu voz. Tal vez antes habíamos escuchado acerca de esto, pero hoy entendemos, porque tu Espíritu Santo abres nuestros ojos para poder ver. ¿Cuánto rencor tal vez hemos guardado en nuestro corazón a lo largo de los años por el rechazo, por las injusticias que nos han cometido?
Yo no sé qué fue lo que a ti te hicieron, ¿sabes? Y estás ahí haciendo esta oración con nosotros y en tu corazón hay un dolor profundo por la traición, por el engaño, por el maltrato, por la violencia física que sufriste. Y estás ahí y dices, yo no puedo perdonar esto que me hicieron. Yo no sé si confiaste en un amigo que te traicionó o en una empresa, yo no sé. Tú lo sabes, yo no sé si estás resentido con tus hijos, con tu cónyuge o contigo mismo. Y ese odio tú más que nadie sabes que te está carcomiendo por dentro y te ha robado la paz. Tal vez fue eso que le hicieron a tu hijo, yo no sé si fue que le quitaron la vida. Y tienes odio en tu corazón, hasta contigo mismo por no haber hecho las cosas que debiste hacer. Hoy debes entender que la deuda que tú tenías, que eran tus pecados y tus culpas, Jesús las pagó por completo, derramando hasta la última gota de su sangre. Y pudo habernos condenado a todos, pero Él por amor decidió morir. El único que podía condenarnos prefirió la cruz para salvarnos. Y este es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Porque el enemigo nos dice que no nos dejemos, que odiemos. Pero tú eres amor. Donde el odio está, no puede habitar el amor. Por eso hoy en el nombre de Jesús tomamos la decisión de perdonar. Así como el hombre de la parábola. Tú le perdonaste una gran deuda. Y nosotros también deberíamos perdonar a nuestro ofensor. Nada de lo que a nosotros nos hayan hecho se puede comparar con lo que te hicimos a ti al llevarte a la cruz. Pero tú perdonaste. ¿Quién soy yo para no perdonar? Hoy vas a nombrar a esa persona ahí donde estás, en lo secreto, y hoy perdono a fulano de tal. Por todo el daño que me causó, por todas las heridas. Desata ese perdón, me perdono a mí mismo. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendigo a esa persona que me causó daño. Pido que tú les protejas, les guardes, que les vaya bien. Y dame la oportunidad de un día poder encontrarnos frente a frente y poder restaurar todo lo que sucedió y poder sanar las heridas del corazón que nos roban esa paz, que nos llenan de amargura, de resentimiento. Hoy queremos ser completamente libres y la llave que tú nos das es el perdón. Cuesta, es doloroso. Nadie dijo que era fácil. Pero tú dices que debemos perdonar, porque con la medida que nosotros medimos, seremos medidos también. Ayúdanos a tener un corazón perdonador. Echa fuera de nuestras vidas todo espíritu de falta de perdón. En el nombre poderoso de Jesús, nos declaramos libres. Echamos fuera todo el espíritu de la amargura, espíritus de resentimiento, de odio, de violencia. En el nombre de Jesús los atamos con cadenas de sangre, los ligamos y lo echamos fuera de nuestras vidas. Somos libres, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo porque donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y tu espíritu está en medio de nosotros. Somos libres. Llénanos ahora donde había odio, llénanos de tu amor. Llénanos de mansedumbre, llénanos de paciencia, llénanos de tu presencia para poder amar a otros. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se fue el odio de nuestros corazones. Ahora somos libres para poder amar, sin importar lo que nos hayan hecho. Lleva a la cruz del Calvario toda carga, todo dolor que te hayan causado y toma la decisión de perdonar, porque repito, la persona beneficiada con esto eres tú mismo. Dios les bendiga en gran manera en esta nueva jornada. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si a mamá en su día quieres agradar, un detalle de verdades eternas le debes obsequiar. Haga sus pedidos
Pedidos al 317-427-0754. Verdades eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio.